Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Y dice la palabra de nuestro Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y dice ahí en el versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Antes de reflexionar en este versículo que acabamos de leer, me gustaría, a manera de introducción, comentar lo siguiente. Y les invito a que meditemos un poquito en el tema del sufrimiento. El sufrimiento es precisamente una de las experiencias más democráticas que hay en la vida. El sufrimiento lo experimentan niños, adultos, ricos, pobres, hombres, mujeres. Pero la pregunta trascendental que debemos hacernos en esta ocasión es: ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Y creo que la respuesta más corta que podríamos decir al respecto es en virtud del pecado, definitivamente. Pero lo cierto, si meditamos un poquito más a profundidad esta cuestión, nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento viene precisamente porque vivimos en una sociedad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad cuya generación es muy subjetiva. Cuando nosotros hablamos de la terminología subjetiva, nos referimos que vivimos en una sociedad que se basa en los sentimientos únicamente de las personas, sin considerar a Dios. Por eso dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del ser humano está torcido, el corazón del ser humano está enfermo, está contaminado por el pecado. Vivimos en una sociedad, vivimos en una generación subjetiva, pero también debemos hacernos otra vez la pregunta: ¿por qué hay tanta gente sufriendo? En segundo lugar, podemos decir porque vivimos en una generación individualista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se centra en el individuo únicamente, y que también la sociedad promueve a una generación que busca ser autosuficiente, independiente, incluyendo el tema del liberalismo. Es interesante porque eso se contrapone con lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 28, el cual dice en Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Pero no solamente vivimos en una generación subjetiva, en una generación individualista, también vivimos en una generación egocéntrica, es decir, que se centra en el culto de la personalidad, es decir, centrada única y exclusivamente en sí misma. En pocas palabras, busca su propia gloria. Esto se contrapone precisamente con lo que dice el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y cómo se entiende Gálatas 2:20? Con Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué empezamos de esta manera? Porque la sociedad, porque el ser humano está siendo moldeada precisamente por una generación subjetiva, individualista y egocéntrica.
Lo que nosotros queremos enseñar en esta tarde es que debemos de ser moldeados por Dios. Por eso yo quiero presentarles el siguiente tema: siendo barro en manos del alfarero. Ese es el tema que vamos a analizar en esta ocasión. Siendo barro en manos del alfarero. Y si ustedes observan, hermanos, en el texto que acabamos de leer de Jeremías, ¿sí? Ahí en el versículo 1 arribita tiene un titulito, el cual dice de la siguiente manera: la señal del alfarero y el barro. Eso es precisamente que nos está hablando acerca de simbolismos. Por eso yo quiero hacer la siguiente pregunta para desarrollar este tema. Y la pregunta es: ¿qué simbolismos podemos extraer o qué simbolismos podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cuáles son los simbolismos que podemos tomar para aplicarlo a nuestra vida? El primer simbolismo que encontramos, en primer lugar, es que el maestro alfarero es Dios. Eso es lo primero que debes de saber, que el maestro alfarero es Dios. Fíjate cómo dice el versículo 2. Y descendí a casa del alfarero. Bueno, antes, versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero. Y Jeremías, en obediencia, dice en el versículo 3, y descendí a casa del alfarero. Ya establecimos en primer lugar que el maestro alfarero es Dios, ¿sí? Y para poder entender a Dios, nosotros debemos comprender particularmente los atributos del mismo. Para poder entender al maestro alfarero que es Dios, nosotros debemos conocer a Dios. Nosotros necesitamos conocer los atributos de Dios. Allí entra una palabra que a veces nos da mucho miedo utilizar: teología. Nosotros como cristianos debemos conocer teología, porque la teología es la ciencia de Dios, es el estudio de Dios. En pocas palabras, la teología estudia la persona, el poder y la presencia de Dios. Por eso el cristiano necesita conocer teología, necesita amar la teología. Fíjate que hay algunas ideas equivocadas en cuanto a la teología. Muchas personas creen que la teología no es para todo el mundo, o creen que la teología es irrelevante para un cristianismo que es práctico. Pero conocer teología es conocer los atributos de Dios. Por eso empezamos con este primer elemento, que el maestro alfarero es Dios. ¿Qué necesitamos conocer de Dios? ¿Qué necesitamos saber de Dios como maestro alfarero? En primer lugar, que Dios es el que gobierna absolutamente todo. Y fíjate que es interesante porque cuando se utiliza en el Antiguo Testamento la expresión Dios, usted va a encontrar la palabra hebrea Elohim. La palabra Elohim significa o proviene de él, ¿verdad? Que trae la idea de poderoso, prominente, fuertísimo. Pero también la palabra Elohim, además de hacer una delicada referencia a la Trinidad o a la deidad, presenta a Dios como el soberano creador. Eso es lo primero que necesitas saber, que es Dios quien gobierna todo el universo. Vamos a leer ahí en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice de la siguiente manera, en aquella visión que tuvo el profeta. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, ¿sí?, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjate que cuando dice en Isaías 6 que el año que murió el rey Usías, es algo trascendental en el contexto histórico del libro de Isaías, porque el rey Usías había sido un buen rey político. Era un rey que estaba alejado
de los caminos, de las sendas antiguas, del camino de Dios, pero fue un rey políticamente hablando bueno, ¿sí? Y había tenido más de medio siglo gobernando precisamente sobre Judea. Entonces, hermanos, cuando este rey muere, todos los judíos se volcaron en una incertidumbre, en una inseguridad, porque el rey había muerto. Y entre esos hombres que tuvieron mucha incertidumbre fue el mismo Isaías. Por eso fue al templo a orar. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él tuvo una visión, ¿sí? Y dice que sus faldas llenaban el templo, ¿sí? Él miró precisamente a Jehová de los ejércitos en una visión, sentado sobre su trono alto y sublime, cuya presencia abarcaba todo el templo. Y luego dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que le estaba diciendo Dios a Isaías es, no importa que el rey haya muerto, yo soy el soberano rey de todo el universo y todavía sigo gobernando, independientemente que haya muerto Usías. Yo soy el verdadero rey. Yo soy el verdadero gobernador del universo. Eso es lo que le estaba planteando Dios a Isaías en aquella visión. Otra cosa que necesitamos saber del maestro alfarero, que es Dios, que Él es el Dios que todo lo sabe, es decir, Él es omnisciente, pero también que Él es el Dios que está en todo lugar, que Él es omnipresente. También debemos entender que Él es el Dios que ha creado absolutamente todo. Por eso dice ahí en Job capítulo 26, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Imagínese los truenos tan potentes que podemos escuchar en un día lluvioso. Ese solamente podría ser como un leve susurro de Dios. Es decir, que su voz es tan potente, hermanos, tan poderosa. Por eso ahí entra otro elemento del maestro alfarero, que es Dios. Que Él es el que tiene todo el poder. Él es omnipotente, hermanos. Y una vez considerado todo esto acerca de Dios, Él es el soberano gobernador. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Solamente podemos unirnos a la declaración que dice Judas, ahí en Judas capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Por qué establecemos esto en primer lugar? Porque Dios es el maestro alfarero. Y si alguien va a moldear nuestras vidas, debe de ser Él y no la sociedad. Por eso debemos hacernos nuevamente la pregunta, ¿qué simbolismos podemos aplicar a nuestras vidas? De acuerdo al texto que acabamos de leer hace un momento de Jeremías 1 al 6. Ya dijimos en primer lugar que el maestro alfarero es Dios. En segundo lugar, que la vasija de barro somos nosotros. Dice el versículo 4. Fíjase cómo dice el versículo 4 de Jeremías 18. Jeremías 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía
se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. La pregunta aquí es, ¿quién es esa vasija de barro? Vamos a leer el versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Bueno, esa vasija de barro somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Y para fundamentar este elemento tan sencillo, mira cómo dice Isaías capítulo 64, versículo 8, el cual dice de la siguiente manera: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos, dice. Nosotros somos el barro. Nosotros somos la vasija de barro. Pero hay algo bien interesante acerca del barro que debemos comprender. 3 cuestiones sobre la naturaleza del barro. Déjeme darle 3 argumentos sobre la naturaleza del barro. En primer lugar, que el barro es literalmente tierra mezclada con agua. Y nosotros también estamos hechos de eso. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Somos polvo. Somos barro. Fíjate que esta expresión es algo que debemos de entender literal, no es metafórico. Porque sabemos que el 70% de nuestro cuerpo, ¿qué es? Agua. ¿Y el otro qué es? Cuando si un cuerpo se incinera, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda? Cenizas, polvo. Y fíjese que se han analizado cenizas, ¿verdad? De alguien que fue cremado. Y han encontrado una docena de elementos que le pertenecen a la tierra o que son parte de la tabla periódica. Han encontrado en las cenizas de una cremación elementos como carbono, calcio, fósforo, entre otras cosas, que son elementos que se encuentran en la tierra. Es que somos polvo literalmente. Ahora, el segundo argumento es que el barro no tiene gran valor en sí mismo. Solamente es barro con agua. El barro en sí no tiene mucho valor. Pero el barro puede convertirse en algo grande si lo moldean las manos apropiadas y sobre todo para el propósito correcto. Y esas manos deben de ser las manos de Dios. Cuando Dios moldea nuestras vidas, verdaderamente el ser humano va a encontrar su verdadero propósito, su verdadero camino. Considere usted el caso de los apóstoles. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 3, versículo 16. Ahí cuando el Señor elige a los 12, ¿verdad? Se nos da una lista, ¿verdad? De un diverso catálogos de hombres completamente distintos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de el versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Nosotros sabemos quién era Pedro. Un pescador, un hombre impulsivo, voluntarioso, por hablar de más siempre se andaba metiendo en problemas. Tenemos en el versículo 17 a Jacobo, otro pescador, a Juan, que era prácticamente un plebe, era un chamaquillo. Muchos dicen que tenía 20,
y haciendo cuenta, algunas personas dicen que tenía 16 años, era un puberto. Y luego más adelante, y luego a Jacobo y a Juan se les conocía como los hijos del trueno, imagínense, eran hombres temperamentales. Tenemos a Andrés, a Felipe, a Bartolo, a Mateo, que fue un cobrador de impuestos, que lo ponían en la misma, en la misma línea que los pecadores. Era un traidor del pueblo judío. Tomás, un incrédulo. Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el cananista, es decir, Simón el celote, un anarquista, ¿sí? Y luego, por último, versículo 19, y Judas Iscariote, un traidor, un pillo. Cuando nosotros vemos esta lista, hermano, aquí no llama nada la atención. No es así como que fueran el Dream Team de la espiritualidad, no lo eran. Eran hombres tan diversos, con temperamentos distintos, con enfoques distintos, de distintas regiones, con oficios que no tenían nada que ver con el oficio, o mejor dicho, con el ministerio del Señor. Eran hombres ordinarios, pero el Señor los llamó para hacer una obra extraordinaria. Y no eran sus capacidades, fue el llamado que les hizo el Señor. Eso fue lo que les hizo distintos. Pero a la medida que fue pasando el tiempo, el Señor los fue moldeando, fue trabajando con ellos. Porque como lo hemos dicho, esta lista no llama la atención, pero cuando te dejas moldear por Dios, Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Continuemos. Entonces, hay otra cosa que podemos decir sobre el tercer argumento, es que el barro solamente tiene una cualidad, hermanos. El barro solamente tiene una cualidad. ¿Y saben cuál debe de ser? Y una cualidad que nosotros debemos de aprender. La docilidad. El sometimiento. Para que Dios pueda trabajar en nuestros corazones, debemos ser dóciles. Por eso hemos platicado precisamente acerca de la identidad cristiana, de las características que debe de tener el cristiano. Pobre en espíritu, lloro espiritual, mansedumbre, hambre y sed por Dios, misericordioso, limpio de corazón. Para poder lograr eso, debemos aprender a ser dóciles para que el maestro pueda trabajar con nosotros. Porque si ese barro, es decir, nosotros, no nos sometemos a las manos del alfarero, el barro se arruina. Porque el barro no se puede automoldear. Por eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, 5, 6. Primera carta de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice. Hay otro simbolismo que podemos aplicar a nuestra vida. En tercer lugar, bueno, voy a recordar solamente los puntos que hemos estado viendo. ¿Qué simbolismos podemos aplicar a nuestras vidas? En primer lugar, que el maestro alfarero es Dios. En segundo lugar, que la vasija de barro somos nosotros. En tercer lugar, hermanos, que la rueda son las circunstancias. La rueda son las circunstancias de la vida, ¿sí? Y eso es interesante porque dice ahí el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 18 de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre
la rueda. Fíjense, hermanos, que el sistema que utilizaban en el taller los alfareros, ¿sí? Es interesante porque estaba constituido en dos grandes rocas, ¿verdad? Cortadas a manera de llanta, y en medio de esas dos rocas se encontraba un barrote. Y con la piedra de abajo, con los pies, lo movía la rueda de abajo y ya podía arriba estar dando vueltas y de esa manera estar moldeando el barro, la arcilla. Entonces, la forma de trabajar del alfarero era así, ¿verdad? Estar precisamente en aquella rueda con sus manos dándole forma a la vasija. En pocas palabras, el alfarero, al trabajar en la rueda, la gira con rapidez y es el único que puede controlar su rotación. Hermanos, la vida del creyente no es controlada ni por la suerte ni por la casualidad. Es Dios quien la controla. Dios considera las circunstancias en nuestra vida para moldearnos. Recuerde usted el caso de José. José, le hicieron bullying sus propios hermanos, lo lanzaron a un pozo y luego lo vendieron. Este vino a dar a Egipto y por su bondad y por su sencillez de corazón se convirtió en un siervo de Potifar, que luego lo acusaron de violación, lo metieron a la cárcel. Posteriormente, con aquel don de visión que Dios le da, precisamente le revela a Faraón aquellas visiones, sueños que había tenido. Y nosotros conocemos la historia. Se convierte en un gobernador de Egipto. Pero todas esas cosas, toda esa rueda fue moldeando el carácter de José. Pero usted considere también el caso de Moisés. Moisés, después de haber pasado 40 años siendo un príncipe de Egipto, siendo precisamente educado en las mejores escuelas del momento, cuando llegó a los 40 años y mata a aquel egipcio que sale huyendo al desierto, va al desierto de Madián y posteriormente se convierte en un pastor. Pasó en el desierto 40 años. Dios lo moldeó en ese desierto, en la escuelita de Madián. Y considere también usted el caso de Pedro. En una ocasión le dice el Señor, tú eres el Cristo. Y no pasó mucho tiempo cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego posterior, cuando el Señor le estaba diciendo que les estaba hablando de manera profética, en donde les decía que van a herir al pastor y las ovejas van a salir descarriadas. Es necesario que vaya a Jerusalén y muera. Y Pedro le decía, Señor, no te acontezca esto. Si me es necesario, yo muero contigo, dice. Y el Señor le dice, no, Pedro, no va a ser así. Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. En la madrugada, cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, y cuando cantó el gallo por primera vez, ya Pedro lo negó 3 veces y llega el segundo canto del gallo, y es cuando Jesucristo, según el Evangelio de Lucas, voltea a ver a los ojos a Pedro, y Pedro lo vio. Y dice que en ese momento salió corriendo a la entrada a llorar amargamente. Pero después de que resucitó el maestro, lo vio precisamente en Galilea, allá en el mar de Galilea donde andaba pescando. Parece que Pedro, Andrés y Juan habían retomado sus actividades. Y el Señor resucitado se encuentran con él y tienen una conversación en Juan 22 y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? No, Señor, sí te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te quiero. Pedro, ¿me amas? Y como que Pedro no estaba entendiendo la pregunta. Y le dice, se pone triste, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.
Ahí hubo un cambio en Pedro ya. Dejó de ser ese hombre arrojado, impetuoso. Pero el Señor todavía iba a seguir trabajando en su corazón. Hermanos, y podemos citar varios ejemplos, pero lo cierto de todo esto es que tal vez nos preguntamos sobre las circunstancias de nuestras vidas y pensemos que Dios ha sido riguroso con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad y recordando en nuestro corazón lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te ayudan a bien, buenas o malas, excluyendo, hermanos, esas cosas que a veces suscitan, que son producto de nuestros propios pecados, excluyendo esas. Pero fuera de eso, todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos, porque Dios está utilizando la rueda, está usando las circunstancias de la vida para moldearnos también. Él lo permite, Él lo permite. Algo muy interesante que quiero mencionar. Hay una parte muy importante en la rueda y no es la rueda en sí, es el centro, el barrote que les había dicho. Ese barrote conecta las dos ruedas en donde está trabajando el alfarero. Si la rueda, si la rueda está centrada bien, todo está equilibrado y se puede hacer un buen trabajo con la vasija. Sin ese centro, no se puede trabajar. Sin ese centro, el producto no va a salir bien. Sin ese centro, el trabajo va a ser inútil. Por eso, en este trabajo, hermanos, de la rueda, en este trabajo de la vasija de barro, el centro de nuestras vidas debe de ser Cristo. Debe de ser Cristo el centro de nuestras vidas para que todo pueda estar equilibrado, para que todo pueda caminar bien, apropiadamente. Hay algo interesante que se está pasando por alto y que a lo mejor no se menciona aquí en esta parábola, en este simbolismo que utiliza Jeremías. Y tiene que ver particularmente, había tres departamentos, o tres secciones en un taller de alfarería. El taller en sí donde se encontraba la rueda, en donde amasaba el alfarero, donde manipulaba la arcilla, el barro, y se encontraba una zona, ¿verdad?, de basurero, en donde había vasijas que verdaderamente no servían o que salieron mal y que las lanzaban en aquel lugar y las aplastaban, quedaban los restos quebradizos. Pero había una parte que no menciona Jeremías aquí, el horno. Nosotros como vasijas de barro, como arcilla, debemos de pasar por las pruebas de la vida. Ese es el horno de nuestra vida. Jeremías no menciona, repito, el horno del alfarero, pero tenía que estar por allí, porque ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. El calor del horno le da a la vasija precisamente fuerza, belleza, incrementa su utilidad, su valor y su resistencia. La vida debe de tener hornos, hermanos. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno. Sabe exactamente cuántas pruebas podemos soportar. Por eso dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo no sé cuál sea tu horno en este momento, yo no sé cuál sea tu prueba, pero tú puedes superarla, porque Dios sabe que tú puedes con eso. Por eso no podemos desmayar, por eso no podemos precisamente
bajar las manos en esta lucha espiritual. Porque repito lo que dice primera carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que así como tenemos la tentación, también tenemos la salida. Por eso tenemos que resistir y estar firmes, como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Entonces, hermanos, estamos viendo precisamente el tema siendo barro en manos del alfarero. ¿Qué simbolismos podemos aplicar a nuestras vidas sobre estas señales que da Jeremías? En primer lugar, que el maestro alfarero es Dios. Tenemos que conocer quién es Dios, porque si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a amarle? ¿Cómo vamos a temerle? ¿Cómo vamos a verdaderamente tener una comunión con Él si no le conocemos? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿cómo vas a temer lo que no conoces? En segundo lugar, ¿qué simbolismos podemos aplicar en nuestra vida? En segundo lugar, que la vasija de barro somos nosotros. En tercer lugar, que la rueda son las circunstancias de la vida. Y en cuarto lugar, y con este punto terminamos, que la vasija quebrada es el juicio eterno. ¿De dónde extraemos esto? Vamos a Jeremías capítulo 19, versículo 1 al 6. Jeremías capítulo 19, versículo 1 al 6. Está más o menos extensa la lectura. Vamos a leer. Jeremías capítulo 19, versículo 1 al 6. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrán, ojo con esta parte, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no será llamado más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Versículos 10 y 11. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Hasta ahí la cita. Hermanos, es interesante porque ahora la vasija ha tomado otro rumbo, otro simbolismo. El simbolismo de esa vasija quebrada se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío, que estuvo en constante rebeldía delante de Dios. Ellos conocían al maestro alfarero, ellos eran el barro de Dios, ellos fueron moldeados en la rueda de Dios,
y pasaron por el horno de Dios y sin embargo siguieron en rebeldía. Llega un punto en que la vasija está tan torcida, está tan mal hecha que lo único que resta es quebrarla y tirarla. Esto se cumplió cuando los babilonios invaden Jerusalén en el 586 y devastan Jerusalén. Pero esto tiene implicaciones más profundas al respecto, porque esto debemos aplicarlo a nuestra vida, a nosotros mismos. No sé si te fijaste la terminología, la frase que dice Valle de los hijos de Hinnom. En arameo, eso se refiere al Gehenna, a lo que nosotros conocemos como el infierno. Está aludiendo al infierno. Llega un punto en que la persona, por más circunstancias y por más horno que se le presente, siguen en maldad, en corrupción, en pecado e idolatría. A tal grado que no llegan a obedecer el evangelio. Que lo único que les hace falta es quebrarlas en el valle de Hinnom, en el infierno. Eso es la enseñanza para cada uno de nosotros. Para aquellos que no se quieren dejar moldear, para aquellos que no se quieren dejar de enseñar, para aquellos que no dejan que el alfarero trabaje en sus corazones. Pero no solamente aplica esto para el incrédulo, también para ti y para mí. Porque fíjate cómo dice ahí el versículo 4. Y la vasija de barro, Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Nosotros estamos en la mano de Dios, pero también nos podemos echar a perder. Y dice, y volvió, es decir, la restauró y la hizo otra vasija. Nosotros venimos a hacer una nueva vasija cuando obedecimos el evangelio, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y dice, según le pareció mejor hacer. Hermanos, es interesante esta enseñanza, porque cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, y si las circunstancias de la vida, la rueda de Dios no nos cambia, y si el horno tampoco nos cambia, y salimos del horno y aún así no cambiamos, solamente queda ser quebrado en el infierno eternamente. Un lugar, como dice el texto, un lugar donde fueron matados muchos niños en adoración a Moloch. Imaginen los llantos de los niños. O como le llama Jeremías, el Valle de la Matanza, porque iba a ser en ese lugar, en el Valle de Hinnom, donde iban a degollar a los hijos de Sedequías y a muchos israelitas. Iban a enterrarlos ahí. O en los tiempos del Señor Jesucristo, en Marcos 9, 43 al 45, donde hace referencia al Gehenna, se había convertido en un basurero en llamas. Todos estos son conceptos que se van a vivir en el infierno eterno, en el lago de fuego. Lágrimas por la eternidad. Una muerte eterna, separados de Dios, viviendo en llamas eternas, teniendo la conciencia de que pudimos haber hecho las cosas bien y no lo hicimos. Entonces, hermanos, hemos visto en esta tarde el tema siendo barro en manos del alfarero y nos hicimos la pregunta, ¿qué simbolismos podemos aplicar a nuestras vidas? En primer lugar, que el maestro alfarero es Dios.
En segundo lugar, que la vasija de barro somos nosotros. En tercer lugar, dijimos que la rueda que utiliza el alfarero son las circunstancias de la vida, incluyendo precisamente el horno. Y en cuarto lugar, que la vasija quebrada es el juicio eterno de Dios. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de todo esto? Que todavía no hemos sido quebrados. Todavía hay oportunidad para ser moldeados por Dios, para hacer ese barro en manos del alfarero. Todavía hay tiempo para cambiar, hay tiempo para volver a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano. Amén. Amén, hermanos, amén, amén. Vamos deteniendo la transmisión y la grabación. Vamos a terminarla aquí.